Muy buenas a todos, en este vídeo os traigo el Tarisland, que básicamente es un MMO free to play de la compañía Tencent. Y por suerte tuvimos la oportunidad de probar la primera como la segunda beta cerrada. Y en directo además en Twitch, así que si no me sigues aún en Twitch, pues ya es la oportunidad, te espero ahí. Y como tuvimos esa oportunidad, sabemos lo que había en la primera beta como en la segunda beta. Y hay muchas cosas que han mejorado bastante. Y hay contenido nuevo también, como clases, hay mucha cosa que han metido en la segunda beta. Y aparte de eso, pues obviamente en la fecha del juego no hay ninguna fija de momento. Lo único que sabemos es que va a salir a principio de 2024. Y la gente que ha tenido la oportunidad, como yo, de probar las dos betas, pues ya saben más o menos o tienen una idea de lo que vamos a tener en este MMO. Tarisland es un MMO free to play que nos trae Tencent. Gráficamente está de lujo, con ese rollo cartoon que mola bastante, ¿eh? Los gráficos son top y el sistema de combate es Tab Target, al más puro estilo MMO clásico. Como es de esperar, te toca escoger tu clase y dependiendo de eso serás tanque, DPS o healer. Pero aquí viene lo chulo, hay subclases, gente, y builds que le dan un toque diferente y entretenido a las combinaciones. Lo puedes jugar tanto en PC como en el móvil, pero de todas formas las interfaces son totalmente diferentes en ambos dispositivos. En el PC no se siente un juego de móvil visualmente y en el móvil es muy accesible. No sé si a todo el mundo le va a gustar, pero Tarisland tiene su hueco en el mundo de los MMOs y encima es gratis. Ya sabes, como siempre digo, no cuesta nada probar un free to play. Además, si te gustan los MMOs, pues ya sabes. Ah, y hay un tope de nivel diario para que la gente no vaya como loca rusheando todo el contenido. Aún así, en las betas hemos probado un montón de cosas. Mazmorras, raids, PvP instanciado y un montón de misiones para subir de nivel. También hay profesiones en las que puedes especializarte. Una lista interminable que hace de Tarisland un MMO con muchísimo contenido. Así que merece la pena darle una oportunidad. Desde que probamos por primera vez a la beta, ha pasado unos meses y el juego ha cambiado un montón. Sobre todo las clases están más en su punto y se siente que ha mejorado. Ahora hay más modos de juego, una raid nueva, las arenas de PvP y están ampliando los mapas en las VGs. Los nuevos personajes están bastante chulos, aunque sí, son de un género fijo, que lo sepáis. Pero oye, se ven poderosos y funcionan de maravilla en equipo, con habilidades que te dejan con la boca abierta. Lo que estamos notando es que cada beta trae algo nuevo y nos deja claro que el proyecto va bien. No solo están sacando contenido para que lo probemos, sino que también están pendientes de lo que decimos los jugadores. La comunidad y también los creadores están dándoles feedback constantemente y ellos están en modo escucha constante. Esto promete. Y tema de las clases, gente, si te va rollo cuerpo a cuerpo y tanque, Warrior, Barbarian y Paladín son tus opciones. El Paladín se centra en un objetivo, el Warrior es un poquito single target y también lanza AoE. Y el Barbarian es buenazo en single target. Todos son buenos, depende de tu estilo de juego. Si prefieres darle a rango, el Mago es el jefe de los DPS a distancia, seguido de cerca por el arquero y el nuevo sacerdote sombra, o nigromante como lo llamo yo. Para destrozar en cuerpo a cuerpo, ve a por el asesino, también una nueva clase que hemos podido probar en esta última beta. En cuanto a los healers, si te mola curar a tope, elige el Priest. Si prefieres algo más complicado con escudos de reducción de daño, elige el Bardo, porque tiene muchos buffos, aparte de las curas. Y si quieres pegar y curar a la vez, prueba la nueva clase, el Sacerdote de Sombra. Es una clase muy interesante, ya que tiene un daño muy decente y también unas curas bastante importantes. Hasta ahora, el equilibrio que hemos visto en esta última beta y los nuevos personajes han gustado bastante. Tarisland saldrá en el primer cuatrimestre de 2024. Por lo tanto, aún tenemos unos cuantos meses para ver cómo evoluciona este MMO hasta su lanzamiento. Todo lo que hemos probado hasta ahora, incluido el sistema de monetización, son solo eso, pruebas con algunas recompensas por haber jugado a las betas. Hay algo importante
que me parece muy interesante en un MMO, ya que el juego se va a basar en un sistema de temporadas, pero totalmente distinto a lo que solemos ver en el género MMO. Cada temporada tendremos que empezar de cero y todo el mundo empezará desde el principio, con contenido especial para cada temporada, nuevos retos tanto PvE como PvP, contenido constante. Esto es algo diferente, pero que creo que puede funcionar muy bien en el género, para añadir nuevo contenido y que todos empecemos los retos desde el mismo punto. En otros juegos como RPGs sí que hemos visto este sistema por temporadas, pero en el MMO, a no ser que hablemos de Fresh Servers, no he visto algo así hasta ahora. ¿Qué es lo que más me ha gustado del Tarisland? El juego tiene sus puntos positivos que me han gustado mucho. El juego se siente fácil cuando empiezas a jugar y se va complicando a medida que subas tu personaje. La curva de aprendizaje es muy progresiva y está todo bastante explicado en la interfaz. Los gráficos y el mundo se sienten realmente grandes. Visualmente es un juego que te entra por los ojos y, como he dicho, puede mejorar en la versión final. Yo he notado muchos cambios desde la primera beta hasta la segunda, incluidos algunos cambios en la jugabilidad. La interfaz es bastante limpia y podemos editarla a nuestro gusto. Quiero decir que podemos mover las habilidades, la party, realmente tenemos mucha personalización y esto es algo bastante bueno. La cantidad de dungeons, tanto en el modo historia como más adelante para hacer con nuestra party, es muy variada, con diferentes mecánicas y temáticas que la hacen bastante entretenida, así como las raids, que son muy desafiantes. Como dije antes, el juego parece muy fácil los primeros niveles, pero es bastante complejo. Y todo el mundo de tu grupo tiene que jugar bien y saber utilizar su rol. Las nuevas clases están muy bien y seguramente veremos alguna más para su lanzamiento. A ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿Hay alguna clase que echáis de menos en Tarisland y creéis que puede funcionar? Ahora solo queda esperar para ver cuándo y cómo será el lanzamiento de Tarisland. De momento no tenemos una fecha fija, sabemos que vendrá a principios de 2024, pero no sabemos ni el día ni el mes. Con todo lo que hemos podido probar, nos queda claro que en 2024 vamos a tener una gran cantidad de MMOs donde podremos elegir. Y cada uno tiene sus gustos. En mi opinión, es importante que juegos como Tarisland salgan adelante, porque así tendremos mucho para elegir, y eso es muy bueno para el género MMO. Creo que Tarisland va a tener una buena comunidad de jugadores en todo el mundo, no solo porque va a ser lanzado en móvil, sino también porque a fin de cuentas va a ser free to play, y eso siempre invita a probar un juego, además de unos gráficos muy decentes y un contenido muy amplio para todo tipo de jugadores, tanto PvE como PvP. Espero que os haya gustado este vídeo sobre Tarisland. Si sí, pues dadme un like. Y si no estás suscrito, pues ¿qué estás esperando? ¡Chao! ¡Mua!